Tristeza, gozo tú cambiaste, quitaste mi vergüenza y me hiciste danzar. Mis culpas en la cruz clavaste y hoy por tu sangre hoy puedo cantar. Algo bueno está por suceder. Sí, algo bueno está por suceder. Dios, bueno eres Dios. Sí, bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Confiado, pues tú vas delante y donde tú nos llevas, tú has estado ya. Tu gracia es más que suficiente. ¿Quién es contra mí si tú conmigo estás? Algo bueno está por suceder. Algo bueno está por suceder. Sí, Dios, bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios, sí, bueno eres Dios, bueno eres siempre bueno, y no puedo exagerar de tu bondad, no puedo exagerar de tu bondad, no puedo exagerar de tu bondad. Puedo exagerar de tu bondad. Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno siempre bueno. Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre bueno. Dios, bueno eres Dios, bueno eres Dios, bueno eres siempre bueno.
hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, y Él te ama, Él te ama, sí, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, es tu gracia que nos llena. Que Él te cubre con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Y así en estos momentos vamos a estar dejando lugar a quien nos va a estar trayendo la palabra de Dios. Y es a mi papá, el pastor Luis García. Y abran sus corazones, abran sus mentes para poder entender esta palabra de Dios y recibirla en su corazón y poder practicarla. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez más aquí en este lugar para llevarles el consejo de la palabra de Dios a todos y cada uno de los que nos están viendo. Saludamos a la iglesia Dios Amor, a la congregación, también a los de Rancho Grande. Les mandamos saludos y anhelamos, y es nuestra oración, que estén en todos los aspectos bien y bendecidos, sobre todo en estos momentos, en estos días que se están presentando con una situación muy delicada y muy peligrosa, pero vamos a alabar y glorificar a Dios en todo tiempo. Que nuestra alabanza siempre sea para nuestro Dios y nosotros nunca vamos a perder la esperanza. Dios está con nosotros, Dios está aquí y está ahí con usted también. Voy a dar inicio a el consejo de la palabra de Dios, que voy a hablar sobre el tema de la entrada triunfal. La entrada triunfal, y para esto le he titulado a este mensaje una expectativa equivocada. Vamos a hablar sobre eso y sobre lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, pasó por amor a nosotros. Toda la aflicción y toda la humillación, pero el Señor fue hasta la cruz y de la cruz resucitó. Y de resucitar está a la diestra del Padre, intercediendo aún por todos y cada uno de nosotros, porque es voluntad de nuestro bendito Dios la salvación para todos y cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11.
Dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios de esta manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betjabé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, mis benditos amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios y Señor nuestro, le alabamos y glorificamos con todo nuestro corazón. Le damos gracias, mi Padre Celestial, por su presencia, también por su Santo Espíritu y por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le digo una vez más que el título de este mensaje es una expectativa equivocada. En tiempos bíblicos era común, mis amados hermanos, que las personas se reunieran, ya fuera una ciudad o en un pueblo, se reunían ellos para recibir a su rey cuando entraba él triunfante, victorioso, después de regresar de alguna batalla, de alguna guerra. Se reunían a cierta distancia toda la multitud afuera, por allá de la ciudad, y esperaban la llegada del rey. Cuando lo veían venir por el camino, los músicos empezaban a tocar y todos agitaban palmas, banderas y acompañaban al rey hacia la ciudad. Si el rey había conquistado un nuevo territorio, o si era un desfile con su ejército, el rey sería montado en un caballo, porque llegaba bajo el sello de la victoria, de la conquista. Bueno, el caballo era un símbolo de guerra y de poder. El burro, por otro lado, era un símbolo de paz, de humildad, un símbolo de los reyes que seguían ellos la línea del rey David. O sea, ellos tomaban la actitud. Así es de que el caballo representaba conquista, victoria, pero ir montadito sobre un burrito significaba humildad. Bueno, y la pregunta surge al estudiar todos estos acontecimientos: ¿pero por qué Jesús fue a Jerusalén? Nos ponemos a escudriñar las Escrituras y encontramos la respuesta. Porque según el relato de Mateo, Jesús había tenido al menos 3 conversaciones ahí con sus discípulos al compartir por qué debería de ir a Jerusalén. Él daba esta respuesta. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 21 nos dice de esta manera las Escrituras. Dice: y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y él era muy claro al decir: y ser muerto, pero luego también agregaba: y resucitar al tercer día. Esa es una de las conversaciones que tenía con sus discípulos Jesucristo, el Maestro. Luego también Mateo nos dice que después de esa conversación, Pedro llevó a Jesús a un lado y le llamó la atención por andar hablando de esa manera. Fíjese qué atrevimiento tan tremendo del apóstol Pablo, pero él era así. Luego, nuevamente en Mateo, podemos ver ahí en el capítulo 17, versos 22 y 23, cuando Jesús les dice una vez más, por segunda ocasión: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahí en el verso 23 dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará.
y ellos se entristecieron en gran manera. Por tercera ocasión, en esa clase de conversaciones, Jesucristo también les habla y les dice ahí en Mateo, precisamente capítulo 17 al 19, podemos leer nosotros de esta manera. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Una vez más, el Maestro Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, agrega: mas al tercer día resucitará. Promesa de nuestro Dios, gran promesa, esperanza viva para nosotros y cada uno de los que hemos recibido y aceptado a Jesucristo. Salvación, vida eterna para usted y para mí, que ya lo hemos aceptado y recibido en nuestro corazón y en nuestras vidas. Bueno, pues imagínense ese momento tan importante, tan grande y tan especial, Y al estudiar yo las Escrituras, me imaginaba y preguntaba: ¿y cuál sería el estado de Jesucristo en esos momentos? Su estado de ánimo, ¿cómo se sentiría? ¿Qué es lo que reflejaría el Señor? ¿Cómo estaría Él pasando por esos momentos? Bueno, la actitud de Jesucristo, imagínense, el momento tan especial, tan grande, tan importante, me lo imaginaba yo solemne, Él, ¿verdad? Meditando, pensando en los momentos que iban a acontecer en las horas y días siguientes. Tal vez también con triste, viendo las Escrituras también algo de tristeza, el Señor, tal vez con temor también, con algo de temor, pero sobre todo yo creo que Él pasaba por mucho dolor cuando veía que no lo comprendían. O sea, que no había comprensión, muchas veces hasta de sus propios discípulos, porque estaban aprendiendo. Él era el maestro y le estaba enseñando. Pero imagínense la multitud, toda la gente. Él sabía que no estaban entendiendo los acontecimientos que estaban por pasar. Entonces, claramente la multitud no tenía idea de por qué Jesús había venido a este mundo. A pesar de que Él anduvo en donde quiera predicándoles ahí alrededor, haciendo milagros, manifestándose como el Mesías, pero pues nunca lo aceptaron ni lo reconocieron de esa manera. La multitud no actuaba como personas que sabían lo que realmente estaba sucediendo. Sabemos que la nación de Israel estaba bajo el dominio en aquellos tiempos, bajo las fuerzas, la nación de los romanos. O sea que no eran libres, eran oprimidos grandemente. El rey de Israel estaba básicamente sirviendo ahí como un títere, nada más, como un parapeto. Hacía todo lo que ordenaba el gobernador en romano. Por eso al final de esa semana, Jesús fue llevado al gobernador romano, a Pilato. Lo pusieron ahí enfrente, ¿para qué? Para ser condenado y sentenciado. Ya estaba preparándose todo este evento, y los judíos habían sufrido mucho bajo la mano dura, cruel de los romanos. Ellos lo que anhelaban, ¿qué era? Pues la libertad. Ellos anhelaban ser libres, anhelaban tener paz ahí en su tierra, en su ciudad. Por eso la multitud, cuando veía a Jesucristo que iba entrando, gritaba: Hosana, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Sálvanos, sálvanos, ven a nuestro rescate. Vuelve a restablecer el gobierno del Dios de Israel sobre esta tierra. Ese era el clamor del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y ellos seguían gritando y seguían gritando: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana. Bueno, y qué irónico era esto. Antes de entrar a la ciudad, Jesús les dijo a sus discípulos que estaría dando su vida en rescate por muchos. Ahí está en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28. Entonces realmente Jesús estaba ofreciendo su vida por muchas personas, por la humanidad. En otras palabras, desde hoy, en nuestra perspectiva, ya sabemos lo que iba a suceder y cuál sería el resultado final. Pero ellos en ese tiempo y en esos momentos no lo comprendían, estaban equivocados. Pero le digo que Jesús salva y salvará.
Jesucristo también sabía lo que estaba aconteciendo ahí y lo que iba a acontecer hoy en estos días. Él sabía muy bien lo de la entrada triunfal, reclamando la victoria que los profetas y los salmistas ya habían anunciado con mucho tiempo. Él era sabio, él conocía y él sabía la palabra del Señor. Era un estudioso de las Escrituras y él veía todo esto que se estaba anunciando. La multitud, hermanos, anticipaba una victoria, pero de una manera equivocada. No era el tipo de victoria que ellos se imaginaban. Ellos se imaginaban una victoria similar a la que estaban celebrando ahí en Jerusalén, o sea, en esos días. ¿Qué era? Pues la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel. Les otorgó la libertad, la independencia, porque los salvó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y el rescate, recuerde muy bien, en aquellos tiempos fue pagado por los corderos de la Pascua, de lo que nos habla la Biblia. Los sacrificaban y en las puertas de las casas marcadas con la sangre era para que la muerte pasara de largo, no llegara a esos hogares que tenían los dintales de sus puertas y todo, las manchas de sangre que estaban ahí. Dios los salvó a ellos de las devastadoras pérdidas que sufrieron los egipcios usando la sangre del cordero, hermanos, de la Pascua. Luego Dios los salvó nuevamente, ya cuando los sacó de la esclavitud y todo, al abrir las aguas del Mar Rojo, para abrirse camino ¿a qué? ¿A dónde? A la tierra prometida. Ahí los llevaba el Señor, ahí los iba guiando, aunque ellos, ¿verdad?, iban refunfuñando y todo, pero el Señor, grande en amor, grande en paciencia, y no se diga en misericordia, los guiaba, los atendía, los llevaba, les sustentaba, les manifestaba el amor, como nos lo manifiesta hoy en estos días a nosotros, en los cuales estamos pasando todo esto de la pandemia y todo, y hay que refugiarnos en Dios, en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Esta situación es a nivel mundial. Y por más que hagan aquí, allá y se muevan y otros no hagan caso, que traten de ignorar todo esto, ahí se manifiesta y ahí está. Es algo real, es algo verdadero. Pero le decía yo el otro día, todas estas cosas van a pasar. Muchos muy preocupados y en ocasiones veo y pienso, digo, pues quieren detener eso en base a la oración, pero si es bíblico, hermanos, ¿cómo lo vamos a detener si el Señor es el que lo está permitiendo? ¿No vemos que mucha gente se está acercando una vez más al Señor? Se están humillando ante Dios. Pues imagínense que vienen cosas más fuertes y más duras. Entonces, esto apenas son los primeros pasos. Es el umbral de principio de dolores, mis amados hermanos. Pero nosotros nunca debemos de perder la esperanza. Debemos de seguir adelante. Que nuestra expectativa y nuestra perspectiva no sea la equivocada. Que sea la real, la verdadera, allegada y apegada a lo que es la palabra de Dios. Que no sea como el pueblo de Israel, aquella multitud que recibió a Jesucristo, pensando una cosa y realmente era otra. Y compare, ellos querían libertad ahí. El Señor les estaba ofreciendo y dando libertad en Él mismo, en Cristo Jesús, salvación. Entonces vemos nosotros que durante la Pascua la ciudad de Jerusalén se llenaba de personas, llegaban multitudes por todos lados. ¿Por qué? Porque llegaban a celebrar este evento que les hacía recordar la historia de su pueblo cuando salió de la esclavitud. Cientos de judíos hacían el viaje a Jerusalén, de todos lugares llevaban. Imagínese usted a Jesús entrando a la ciudad con la gente triunfante. Imagínese usted, en esos momentos todo era celebración, era fiesta, era regocijo. Y sin embargo, no siempre son las cosas como parecen. Algo siniestro se estaba gestando, algo siniestro se estaba planeando ya desde hacía tiempo atrás. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 10, nos dice, y leemos así, que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Fue estremecida. Fue estremecida. La ciudad estaba en crisis, tenía muchísima necesidad. La gente necesitaba un Salvador. Ahí, alguien que lo rescatara de la esclavitud del pueblo romano. La gente preguntó acerca de Jesús. ¿Y quién es este? Ya reunidos y todo. Y las multitudes dieron su respuesta.
decían ellos, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, la respuesta no era correcta. No era la correcta, había un error, estaban equivocados. Desde ahí ellos estaban pensando mal. Jesús no era un profeta, no era alguien que solo comparte una palabra de Dios y predica. No era así, mis amados hermanos. Estaban ellos dando respuestas equivocadas. No era alguien que escribía un sermón, que desarrollaba una enseñanza o escribía un libro y era todo. No, mire, escuchamos la respuesta correcta. Por ejemplo, cuando la mujer samaritana dijo, ¿es este el Mesías? El Señor le inquietó, habló con ella y ella hacía ver, este es el Mesías. ¿Qué sucedió cuando aquel hombre recibió su vista? ¿Qué es lo que dijo? Él dijo esto, creo y adoro a Jesús. Palabras grandes, palabras de alguien que creyó, de alguien que experimentó la gloria de Dios y que supo quién era Jesús. ¿Qué me dice de Marta? Por todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, aún así ella declaró esto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, mis amados hermanos, Jesús era y es el Hijo de Dios. Es el Salvador, enviado para salvar verdaderamente a todas las personas. Jesús era y es el Hijo de Dios. Entrando en aquella ciudad en aquellos días, y le digo una vez más, Él no venía a traer paz a esta tierra. Muchos tenemos ese concepto, esa expectativa equivocada. Tal vez no me entienda muy bien y esté ahorita medio asombrado ahí, asustado, pero mire, Él no venía a traer paz a esta tierra, sino venía a traer paz verdadera con sus corazones, para con sus vidas. Eso es mucho más grande y poderoso en todo tiempo. Voy a darle parte a lo que es la conclusión para terminar este mensaje. Debemos de entender todo esto que hemos estado escuchando en estos momentos y compartiendo también. Mi pregunta es, ¿lo entendemos? Procuremos entenderlo lo más bien que se pueda. ¿Entendemos todo esto que aconteció en aquellos días? ¿Entendemos nosotros ahorita? ¿Estamos buscando respuesta en la palabra de Dios por lo que estamos pasando también en estos tiempos? ¿Realmente lo entendemos, mis amados hermanos? ¿Con qué frecuencia nos parecemos a esa multitud nosotros de seguidores inconstantes? En veces sí y en veces no, y ahí está uno como las olas del mar. Inconstantes que mostraron apoyo un día, pero que al día siguiente manifestaron otra clase de respaldo. Se hicieron a un lado. ¿Acaso nos movemos alrededor de la iglesia nosotros y agitamos nuestras ramas, nuestras manos, todas las hojas de palma, pero quizás por dentro estamos un poco avergonzados por todo lo que está pasando? ¿Estamos nosotros ahorita duditativos? Bueno, ¿estamos contentos de conocer a Jesús y tenerlo en nuestros corazones? ¿Qué tan contentos estamos? ¿Cuánto gozo hay en nuestras vidas? ¿Cuánto gozo es el que manifestamos a todo aquel que convive con nosotros? Incluso podemos sentirnos mal por aquellos que no conocen esa gracia salvadora. O sea, sentimos la necesidad de decirles que Cristo les ama, porque Dios ha sembrado eso en nuestro corazón, que hablemos de Él. Y sin embargo, ¿seguimos adelante como personas que realmente entienden lo que ha sucedido? Esa es otra pregunta, mis amados hermanos. Hay que perseverar, necesitamos perseverar, estar ahí, porque la misma palabra de Dios se encarga de decirnos que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es solo para mí personalmente lo que estoy diciendo, esto es para todos y cada uno de nosotros. Bueno, y le pregunto, ¿entendemos que este mensaje de salvación debe ser llevado a las calles y a los vecinos del mundo? Dios nos llama a hacer eso precisamente. No nos llama nada más que aparecer por ahí y ver como aquella multitud, estar de espectadores. No nos llama el Señor a eso. Dios nos llama a levantarnos, a alabarle a medida que Jesús va pasando, como iba pasando en aquellos días. Dios nos llama a ir con Él. ¿De qué le estoy hablando? De discipulado. Va a haber algunas cosas que no nos agraden, pero necesitamos aprender, mis amados hermanos. Necesitamos ser nobles y humildes, prestos para estudiar, para aprender la palabra y para que se nos enseñe también.
A eso nos ha llamado nuestro Dios. La invitación de Jesús a los discípulos era eso. Ven, ven, sígueme, sígueme. Y ahora ve. Primero ven, te voy a discipular porque vas a ir siguiéndome. Luego te voy a mandar. Tremendo, 3 palabras, un evangelio completo. Ven, sígueme y ve. Sígueme a los lugares donde las personas están oprimidas, porque son vistas como una amenaza para el poder, para la fama, para las riquezas, para los privilegios. Ahí están oprimidas esas personas, porque quieren ser discipuladas, quieren recibir a Jesucristo, quieren aprender del Evangelio. Entonces la demás gente que está en lugares más altos y todo también, pues a la gente sencilla y humilde buscan oprimirla siempre. Entonces dice, sígueme a los lugares donde la gente está necesitada, porque unos pocos acaparan la riqueza, la fama y el poder, y nosotros no estamos en eso. Pero estas personas, los pocos, oprimen al pueblo de Dios. Pero acuérdese muy bien, cuando nos acontezca eso, la misma palabra de Dios se encarga de decirnos que si somos vituperados por causa del Evangelio, bienaventurados somos. Así es que alabamos y glorificamos a Dios, y el Señor sigue invitándonos, dice, sígueme en comunidades que se están recuperando de los efectos devastadores de los que estamos viviendo, de tormentas, de temblores, de desastres. Sígueme a hogares donde los niños y los ancianos están sufriendo. Ven, vamos con ellos, vamos a ayudarles, vamos a llevarle ayuda a los necesitados. El Señor nos invita siempre, siempre. Jesús no nos llama, le decía hace unos momentos, a ser solamente espectadores. Él nos está llamando a participar en su marcha de amor y de vida. Debemos levantarnos y unirnos a este desfile. Debemos seguir marchando y agitando los estandartes de la esperanza y de la gracia. Debemos continuar como pacificadores en el nombre del que nos guía, el príncipe de la paz, sí, Jesucristo. Esta marcha es crítica para aquellos que esperan la salvación. Es delicada, no crea. Es difícil, es complicada, pero Jesucristo está con nosotros. Él va siempre con nosotros y nos ha mandado también al gran Consolador, al Espíritu Santo. Bueno, mire, para los pobres, los marginados y los extraños, también para los solitarios, los temerosos, los enfermos, los prisioneros, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, vida eterna. Por eso debemos nosotros de llevarles la palabra del Señor a todos aquellos que están necesitados, para que conozcan a Jesucristo, al Redentor. Sabemos a dónde nos lleva este diario caminar. Sabe a dónde y se va a sorprender. Y a muchos no nos gusta y no queremos. Sí, nos lleva al sacrificio, mis amados hermanos, al quebrantamiento, al desierto. Al desierto no vamos porque queremos, dése cuenta de eso. Vamos al desierto porque Dios nos lleva. Él es el que nos lleva al desierto. Ahí hay sacrificio, hay esfuerzo. Debemos de perseverar, de seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Dentro de lo que es el sacrificio, el dolor y la aflicción, también está la victoria. Esa victoria que Dios nos da. La victoria es segura. ¿Por qué? Porque ya la ganó Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro líder. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y todos decimos, gloria a Dios, aleluya. En este día y en todos los días. Hoy recordamos ese momento en el que entró Jesucristo en un burrito, cabalgando Él, en señal de humildad, de lo que el Señor quiere y nos pide a nosotros y nos demanda. Sed mansos y humildes de corazón. Luego nos pide que llevemos el yugo, porque nos dice y muy claro, ligera es mi carga, ligera es. Entonces debemos estar nosotros dispuestos a todo esto, para un día ya muy pronto estar ante la presencia de Dios, viendo que con sus brazos extendidos nos recibe en su santo reino. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Recuerde, Dios es amor. Amén.